Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos. Bienvenido, Remaker inmortal de los 80, a una nueva cita con tu podcast de videoclub de siempre. Bienvenido a Remake a los 80, en esta ocasión desde Librería 8 y medio, Libros de Cine, un lugar mágico de Madrid que conserva a la perfección esa bohemia esencia que surge entre el abaniqueo de las hojas nuevas de un libro y la magia del celuloide. Me desplacé hasta allí hace unos días debido a la gran ocasión que surge tras una de esas conversaciones que de vez en cuando me llevan un buen rato con mi amigo y conocido vuestro a través de este podcast, el señor Víctor Matellano. Con él tengo un acuerdo único. Cuando grabemos, siempre intentar que sea face to face y no a través de las tecnologías que, de cierta forma, dejan la llama de la conversación solo en chispas. Pues bien, me comentó que su ópera prima, Walks, protagonizada por el mítico actor Jack Taylor, acababa de cumplir 10 años y se había publicado con motivo de ello un libro, una historia paralela donde el Dr. Knox volvía a ser el protagonista. Era la ocasión ideal para charlar con este icono del cine de terror que tanto ha contribuido al Spanish Horror a través de sus muchos papeles en compañía de directores como Jess Franco, Amanda Osorio, Juan Simón Piqué o el mismísimo Paul Naschy. En su haber tiene más títulos de los que podáis imaginar. Y la ocasión era muy propicia tanto para volver a enfangarnos en tan querido género como para conocer mucho más sobre este señor por encima de actor, de seria templanza y penetrante mirada de ojos azules. Así que hasta allí que me fui, donde pasamos una agradable tarde de tertulia entre cintas y libros, hablando de su vida y haciendo algunos descubrimientos de su persona. Solo espero, Remaker, que disfrutes mucho de este episodio, por lo menos la mitad de lo que yo lo hice grabándolo. Bueno, pues queridos oyentes, estamos nada más y nada menos que en 8 y medio Libros de Cine. Y estamos en una ocasión especial, con unos invitados especiales. Sobre todo a uno de ellos lo conocéis, ha pasado por aquí, por estos micrófonos en más de una ocasión, amigo de Remake a los 80, y es que la ocasión lo requiere, porque hace ya 10 años, casi 10 años, que el querido Víctor Matellano estrenó su película, su ópera prima Walks, encabezada en el reparto nada más y nada menos que por el señor Jack Taylor. Esa película que actualmente tiene una versión literaria que acaba de estrenarse o se estrena ya en breve, y hemos aprovechado esa ocasión pues para poder juntarnos con ellos dos, hablar no solo sobre el Dr. Knox, encabezado por Jack Taylor, sino de toda la trayectoria, de toda la biografía de este grande del cine que vino a nuestro país allá por los años 60. Pero eso es una historia que os va a contar él mismo dentro de muy poco. Primero le doy la bienvenida a mi querido Víctor Matellano. Víctor, bienvenido a Remake a los 80. Pues nada, bien hallado. Encantado de estar aquí, sobre todo lo que tenga que ver con el señor Taylor es maravilloso, o sea que yo encantadísimo de poder hablar de él. Y mira, 10 años ya que han pasado, ¿no? Y el personaje siguen pasándole cosas, ¿no? Con lo cual es un motivo de satisfacción, o sea que encantadísimo de charlar un ratito. Yo estoy encantado de estar aquí, a ver si me acuerdo de tanta cosa, tantos años. Sí, porque vamos a hacer Jack, bueno, aprovecho, ya que ha surgido, aprovecho para darte las gracias por estar esta tarde, calurosa tarde de viernes, para darte las gracias por acercarte a 8 y medio y hablar con Remake a los 80. Un auténtico placer. Yo encantado. Estoy sumamente honrado de estar aquí.
Y además en 8:30 es no mi segunda casa, pero lo tengo mucho cariño. Así es, hemos grabado varias ocasiones ya aquí, ha sido un auténtico placer, han pasado muchísimas personas por estos micros y esta mesa y desde la pandemia, desde aquella pandemia, pues no volvíamos por aquí, así que teníamos muchísimas ganas, ¿no? Y sobre todo, muchísimas ganas de hablar contigo, Jack, y de hacer un recorrido por toda tu vida. No sé si estás preparado, porque hay muchísimo de lo que contar, ¿eh? Muchísimo de lo que contar. A ver si me acuerdo. Si no te acuerdas tú, yo creo que los demás podemos tener un auténtico Víctor problema. sabe mucho más de mí que yo mismo, ¿entiendes? Bueno, pero hay ciertas cosas, Jack, que yo creo que solo puedes responder tú. Y nos interesa muchísimo el Jack Taylor como actor, ese Jack Taylor que tuvo su inicio de profesional en México, que luego llegó a España, pero antes de eso, a nuestros oyentes le interesa muchísimo conocer al Jack Taylor persona. No solo a Jack Taylor, actor. Yo no sé, ¿te han preguntado alguna vez, Jack, por ti como persona, no solo como actor, en las multitud de entrevistas, documentales, etcétera, que has concedido en alguna ocasión? ¿O solo te preguntan por tus papeles? No, siempre por películas, siempre por mi carrera, ¿me entiendes? Pero existo también, aparte de la pantalla. Pues vamos a ese momento en el que cuelgas el personaje y aparece el Jack Taylor de todos los días. Jack, te pregunto rápidamente, ¿te gusta ver cine? Me encanta el cine, es mi vida. ¿Qué cine ve Jack Taylor? No, el cine de verdad es que somos inmortales mientras que estamos en la pantalla y menos que dure la copia, por supuesto. Pero me fascina el cine, siempre me ha gustado el cine. Me acuerdo cuando era niño, iba a ver las películas y después yo actuaba en el sótano de casa, me montaba decorados y todo. Y toda mi vida, bueno, yo comencé a los 6 años en este negocio, digamos. A los 6 años comenzaste. Extraoficialmente, ya, haciendo de Papá Noel. Y pensé, la primera vez que pisé el escenario, esto es para mí. Después de niño hice ahí en Oregon, donde yo, en Oregón, como dicen aquí, hay un festival de Shakespeare. Y hice el papel de Fleance en Macbeth cuando tenía como 14 años, algo así. Entonces comencé en el teatro antes que el cine, pero toda mi vida el cine ha sido mi sueño, digamos. Vienes de Oregón, eres original de allí, ¿verdad? Sí, yo nací en una tierra de mucho western también, ¿no? Bueno, era el Far West, digamos, porque el territorio de Oregón incluía los estados ahora, que son estados de Washington, Oregon, Idaho y parte de Montana. Era un gran trozo de los Estados Unidos que no estaba civilizado todavía. Había tramperos y todo eso, y se decidió, porque originalmente Oregon podría haber sido parte del Canadá o de Inglaterra o de los Estados Unidos, pero marcaron una raya en el suelo y alguien cruzó esa raya y somos gringos. Así es. Pero es el Far West, sí. Y toda mi familia eran del sur o de Texas, algo así. Y tengo antepasados que lucharon en la revolución, porque llevamos mucho tiempo allá. Y en la guerra civil americana, que era un desastre. Pero aquí estoy en España, país que amo. España, un país que amas. Sí. Un lugar de España, Jack, un lugar favorito para perderte en España. Un lugar en particular. Me gusta Madrid. Siempre he vivido en Madrid. Llegué aquí un 29 de agosto de un año del más calor que había. Estaba en Callao, bajando la Gran Vía y vi una sola persona. Yo venía de México vestido de entretiempo, digamos, porque es época de lluvia allá. Y pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero ese fue hace muchos años y ya estoy acostumbrado. Me resulta súper curioso que un señor de Oregón, que ha estado un montón de tiempo en México, llegue a España y le resulte más
caluroso y desértico que el propio México. Tan impactante fue esa venida a España, algo tuvo que haber, bueno, que te quedaste al final por aquí. Bueno, la Ciudad de México es a 2.500 metros o más, ¿me entiendes? Y antes no hacía este calor allá. En el norte sí, en Monterrey, por ejemplo, hacía mucho calor, pero Dios mío, pensé, ¿dónde me he metido, como he dicho? Mire, yo vine a trabajar, vine con un contrato de 3 meses. Venimos a hacer una comedia musical, La Pelirroja. Habíamos estado en cartel en el mejor teatro de México durante un año entero. Después fuimos de gira por la República, con más éxito aún. Y los productores eran españoles. Y pensaron, esto va a ser una bomba en España. Y debutamos en el Teatro La Zarzuela. La primera noche era el estreno, digamos, la primera noche fue increíble. La gente de pie aplaudiendo, no sé qué, no sé cuánto. Estuvimos bien durante una semana y después no vino nadie. Era la época de los shows de varietés, la primera vedette, las chicas rubias bajando escaleras, la o el cómico, o los flamencos del momento, y no se conocía una comedia musical aquí en España. Tal cual. Celia Gámez, tal vez, pero era otra cosa, ¿me entiendes? ¿No te dio ganas de volverte, Jack? ¿No te dio ganas de volverte? A México. A México. No, yo me quedé, fíjate, se marcharon toda la compañía, o se marchó toda la compañía. Se quedó una bailarina que se contrató con Alfredo Alaria y yo me quedé porque yo siempre quería estar en Europa, ¿me entiendes? Veía las películas italianas, me impresionó muchísimo cuando vi Ladrón de Bicicletas. Yo quería estar en Europa. Y estuve en Los Ángeles, hice televisión en Los Ángeles, pero pensé, Orson Welles creo que fue quien dijo, Los Ángeles o Hollywood es un lugar donde te vas a la cama y te levantas con 65 años. Y tienes razón. Y para tener éxito en Hollywood necesitas invertir 10 años de tu vida. Yo tenía prisa, como todos los jóvenes. Y yo pensé, ¿dónde me voy? ¿Dónde soy diferente? Quería irme a Italia, no tenía dinero para irme a Italia, entonces me fui a México, solo, conduciendo los 3.700 kilómetros, me parece que era. Era una locura, pero llegué y aquí estoy. En un momento de tu vida coges el coche, recorres 3.000 kilómetros, te vas a México. A México, DF, sí. DF. ¿Tú solo? ¿Con la maleta solo? ¿Con la maleta solo. Y entre Chihuahua y Durango hay 9 horas sin nadie. Ni una gasolinera, ni una choza. No había, ahora sí, probablemente sí. ¿A buscar de la vida? Supongo que sí. La aventura, ¿me entiendes? A la aventura. Soy aventurero. Es que fíjate ya que toda la gente, sobre todo de la generación que alquilamos en el videoclub, nos acordamos de tus papeles más importantes que formaron parte de lo que es el Spanish Horror, el horror español, ese cine que ahora está resurgiendo, que tanto estamos idolatrando ahora, porque realmente empezamos a descubrir ahora lo que es realmente ese legado que quedó en España, del cual formas parte, pero hablaremos de eso ahora. Pero no todo el mundo recuerda pues esta faceta tuya que nos estás contando, es decir, este tránsito desde Estados Unidos a México y los papeles que tienes allí, 3 películas concretamente, películas del enmascarado negro, aquel Neutrón, el hombre de la máscara negra, Neutrón contra el asombroso Doctor Caronte y Neutrón contra los robots de la muerte. Yo creo que 5 o 6 películas. Nostradamus, ¿no, Víctor? Tú sabes más que yo. Y Neutrón. Había trabajado, debuté en
televisión con Marilyn Monroe, hice una cosa con Marilyn Monroe antes de irme a México. ¿Un anuncio de televisión puede ser? Sí, con una película, un programa de Jack Benny. Es decir, ¿conociste a Marilyn Monroe? Sí, trabajé con ella, sí. Llegué a Los Ángeles y en 2 semanas me dieron un papelito, no era nada, pero era con Marilyn Monroe, ¿me entiendes? Y hizo otras cosas, pero me di cuenta de que no tenía el tipo que buscaba en Hollywood, era demasiado, me dijeron eso, además que tenía el tipo demasiado europeo, no sé qué quiere decir eso, pero... Entonces por eso me fui a México, sin hablar español, aprendí español en México. Sí. ¿Se siente bien, profesor? Sí, no es nada. Tenga su fórmula. Una vez más, llegado usted providencialmente. Avísale al inspector que me mande sus hombres. Y sin embargo allí participas. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa? Sobre todo de estos personajes, el doctor Thomas, creo que era en Neutron, que hacía simbiosis con él en esa especie de personaje medio luchador de lucha libre, lucha típica mexicana, y también especie de superhéroe con elementos fantásticos que hoy en día, pues bueno, lo comentábamos con Víctor hace un ratito, que es un gustazo recuperarlo, ¿no? Por lo cuidada que fue la producción. Bueno, me alegro mucho de que esas películas siguen estando en circulación, ¿me entiendes? Pues yo las hice para trabajar y para ganarme la vida, ¿me entiendes? Y eran películas para el pueblo, pero se han conservado como peliculitas, no sé si son joyas o no, pero se han conservado, que es maravilloso. Hay como hay algún aspecto que es muy interesante de todas aquellas películas que al principio hace Jack en México. Y es que la conexión con el sistema hollywoodense es muy grande. De hecho, él hace un western que se rueda en los 2 idiomas, que se rueda en inglés y se rueda en español. Y hay una cosa que es muy interesante, y es que en esas películas se trabaja con sonido directo, que no entonces en todos los países se trabajaba con sonido directo, con lo cual en aquellas películas se puede escuchar ya Jack Taylor con un español, con un marcado acento, obviamente, pero ya se le puede escuchar. Acento de gringo. De gringo. Pero están los estudios en México, en este caso, en aquellas películas que hicieron en los estudios América, en el caso de Neutron, ¿no? Funcionaban. Está ese elemento de lo hollywoodense, aunque es verdad que Jack de alguna manera huye o se marcha de Hollywood, sí que en muchas partes del mundo y especialmente ahí se trabajaba con el mismo sistema de estudios. Con lo cual puedes encontrar, por un lado, que se trabajaba en películas como estas que estaban hechas por segmentos, por episodios, un poco en la línea de las películas de segmentos de la Republic que se hacían entonces, y como los Flash Gordon y demás, y que se estrenaban en el cine. Esto que va a hacer ahora Kevin Costner con su película de 2 partes, esto se hacía entonces con bastante de forma habitual. Y luego, por otro lado, había una influencia muy clara de los espacios de grandes decorados. Entonces, a mí me llamó la atención, volviendo a ver el primer Neutron, que por cierto, es muy interesante, no es el del tipo del luchador enmascarado como El Santo, sino que eran películas más tendentes a la ciencia ficción y a personaje como de superhéroe. Eran unas producciones que tenían unos decorados impresionantes, inmensos, estaban manufacturadas de una forma muy interesante, con lo cual me parece que para Jack es una manera de entrar sin estar en Estados Unidos en un sistema que lo más parecido que es el sistema de estudios, aunque estos casos fueran estos los América, los Churubusco y demás, pero que se trabajaba de esa misma forma en ese momento. Debo explicar que llegué a México sin hablar español
y lo aprendí en 6 meses. Pero se rodaba mucho para televisión en DF. Y hice 2 programas, dos episodios de series para Hollywood, hasta que pude hablar y trabajar en español. Bueno, me tienes que contar, me he quedado con las ganas de que conociste a Marilyn Monroe. Luego me lo cuentas si quieres o no, me lo cuentas si no, porque la verdad es que a mí lo que me apetece es seguir hablando de ti y conociéndote más, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Es bastante pues sorprendente, ¿no? Ese afán, esa pasión que tienes realmente por el cine, que te lleva de tu lugar natal a México, ese sorteo de obstáculos que vas haciendo, y en México esas producciones que, como bien decía Víctor, luego las comparamos con las producciones que había en España y eran muy diferentes, esos decorados, etcétera. Luego las producciones que hubo después en México, que como que bajaron un poco el nivel en los estudios, ¿no? Pero desde ahí tú das el salto a través del charco y te vienes a España. Y si yo no tengo mal entendido, creo que el primer director con el que empiezas a trabajar aquí, corrígeme si me equivoco, es Jesús Franco. Bueno, la primera película que hice aquí fue con Manolo Escobar y Rocío Jurado. No me digas. Sí, claro. Cuéntamelo porque ese dato no lo tenía Los yo. Guerrilleros. Estuvimos en Jerez, en toda Andalucía. Sí, esta fue la primera película. Bueno, y Cleopatra, yo no sé cuál de las dos. Bueno, Cleopatra, sí, bueno, yo hice un papel de nada ahí con Sir Rex Harrison, que no me saludó durante el rodaje. Pero esa fue la primera. Después, como película, fue Los Guerrilleros, sí. Con Jesús hice 8 películas sobre un periodo de 10 años. Y 7 de esas películas me gustan muchísimo. Hay 3 que no me gustan nada. Vamos a quedarnos con las que te gustan. A ver, yo tengo señaladas por aquí unas cuantas. Tú me dices si son de tus agrado o no, si son de esas que eliminarías o no. Tu pregunta, a ver. A ver, tienes una donde compartes pantalla con Jeanine Reynaud, que es Necronomicon. Maravillosa mujer, maravillosa película, y me gusta todavía. Y la vi hace muy poco, hace 2 años, en Lisboa, en un festival, y sigue siendo una muy buena película. Fuimos a Lisboa, rodamos en Lisboa, en Sintra y en Berlín. Fuimos a Berlín cuando todavía era una ciudad ocupada. Quizás es una de las películas, Víctor, de Jesús Franco que le hace, bueno, pues destacar o iniciar su carrera y ser reconocido, aunque luego hubiera opiniones para todo, pero como el director que realmente aportó lo que aporta a esta versión del cine de terror española. Bueno, lo que pasa con Jesús, después de 4 o 5 días se aburría y quería hacer otra cosa, ¿me entiendes? Y comienza una cosa y quiere dejarlo, pero al principio estaba muy dedicado a Jesús. Era un muy, muy buen director, un hombre muy culto, sabía mucho de música. Y me siento muy afortunado de haber trabajado con él. He aprendido mucho, no cabe duda. Jesús era muchos Jesuses. O sea, Jesús tuvo una primera etapa, pero es curioso porque él, cuando ya comienza en el cine, ya es. Es decir, que Jesús ya tenía relación con Berlanga, o sea, él era muy de los círculos del cine en Madrid. Es verdad, sí. Y además, tengamos en cuenta que lo coge Orson Welles para hacerle la segunda unidad de Campanadas a Medianoche. Es él el que empieza la película del que no se llega a terminar, de la Isla del Tesoro, la que iba a hacer Orson Welles. Es decir, de alguna manera Jesús toma el estilo Orson Welles. Y cuando digo toma el estilo Orson Welles, es el estilo de los genios / caóticos de ahora comienzo, ahora cambio de opinión, ahora vamos a empezar este otro proyecto, ¿no? Pero él comienza, por ejemplo, con Tenemos 18 años, con Gritos en la noche, que son películas muy interesantes, pero justo esta, de las que ya salta con este reparto internacional, de repente entra Necronomicon, ofrece un mundo completamente diferente, ¿no? Y yendo un poco más allá en elementos de vanguardia y de creatividad. Es una película muy interesante. Sin duda,
Jesús estaba influenciado por Orson Welles, pero no trabajó con Orson Welles hasta bastante después, ¿me entiende? Sí, en el año 64, Sí, 65 es sí. cuando él Sí, hace... Cuando él hace la... No, bueno, después me parece, porque hicimos Necronomicon, la película con Janine, en el 67. No, había trabajado ya con... Sí, con había lo de trabajado. Orson fue en el 64, 65. Bueno, tú sabes más que yo. En ese No, sentido, él había ya. empezado ahí con Juan Cobos y tal. Pero él, fíjate que ya en el 55, que son los primeros westerns que se hacen en España, que son El Coyote y la Justicia de Coyote de Joaquín Luis Romero Marchén, de Tato. Sí. Él ya ahí está no solo de ayudante de dirección, sino que escribe las películas. Y era una coproducción con México, con Soler, con Fernando Soler. Ajá. La familia Soler. Con la familia Soler. Sí. O sea que, de alguna manera, él ya estaba muy avezado. Cuando él ya llega a los Necronomicon y tal, él está muy avezado en resolver algo que me parece maravilloso, que esto lo sabes. Yo le vi en su última película rodar, ¿no? Pero esto tan prodigioso que hacía Jesús, de que rodaba con 3 páginas de guión, con una sinopsis. Sí. Se inventaba. Jesús y yo estuvimos juntos. Bueno, mejor dicho, al mismo tiempo en México, pero no le conocía hasta aquí. Hasta llegar a España. Sí. Tengo por aquí otro título, Los ojos de la noche, que compartes pantalla con Howard Bueno, Vernon. ahora me tienes que decir los muchos títulos de las películas de Jesús, porque yo rodé películas con él que ahora tienen otros nombres, entonces no sé. Los ojos de la noche. Tú, Víctor, no lo sé, es que esto es una cuestión que tenemos que explicarle un poco a la gente. Que primero, las películas de una sola de un solo rodaje podían salir varias películas. Sí, dímelo. Se han ido cambiando. De repente una película que aparentemente solo tiene un punto erótico se convierte en una película pornográfica porque después le rodaba unos insertos y lo convertía. Ahí tuvo un cabreo muy grande Christopher Lee. Repito, dímelo. De repente ves partes de tu cuerpo que no estaban, que no son de tu cuerpo, y estas cosas son con Jesús. Te quiero decir que con esto de los títulos yo también me lío mucho con los títulos de las películas de Jesús, quitando las más básicas, ¿sabes? Pero es verdad que yo en algunas me lío, ¿no? Pero a mí de las que más me gustan que has hecho con él están estas Necronomicon, y luego las que produce Harry Alan Towers, que era un productor con una vida muy interesante. Sí que formalmente son películas que luego, digamos, que sí que están estructuradas más tanto narrativamente como una película, digamos, más al uso. Es el caso ves, por ejemplo, el juez sangriento. Aquí se estrena como el proceso de las brujas, o sea, que cambia muchísimo. Sí, pero esa, por mucho. ejemplo, el Conde Drácula, que esa es yo creo que la única que tiene el mismo título en todas partes. El Conde Drácula y son también películas. Y ahí ves otro tipo de Jesús. Sí, estamos hablando de un Jesús Franco por encargo, ¿no? Es decir, estamos viendo un producto quizá con la menos libertad posible que podía tener Jesús Franco, el menos Jesús Franco propio como él lo conocemos. Una película encargada, ¿no? Una película no al uso. Quizá fue la película con la que más disgusto estuvo dentro de su carrera, ¿no? ¿Cuál? El Conde Drácula. Disgusto, no. No, yo creo que Jesús, la palabra disgusto no estaba en su... Ninguno. No tuvo disgustos en su vida. No, la hizo y es una película. La verdad es que quiero decir que mientras que el punto formal en unas existía, en otras no. Esa es la diferencia. Simplemente que yo tengo 3 páginas de guión e invento toda una película. Entonces, obviamente, si tú con 3 páginas de guión haces una película, te conviertes en un ser muy creativo. De repente eres muy creativo. Si de repente, como en las de Harry Alan Towers, existe un guión de principio a fin de 90 páginas, pues es obvio que te vas a tener que ceñir a rodar. Entonces eso... Él dijo que se sentía un poco más encorsetado, pero él tenía una voluntad muy grande de que el Conde Drácula estuviera muy cerca de la novela de Stoker, que no era verdad, cosa que no era verdad porque ya el guión, lo que pasa que sí que tenía aspecto de que el personaje iba
y va haciéndose más joven progresivamente. Tú veías a Drácula al principio mucho más envejecido, que es como te lo cuenta la novela, pero muchos otros aspectos realmente no lo eran. Bueno, lo que pasa que él luego ha contado que, digamos, que para resarcirse de algo tan encorsetado, pues rueda luego los Drácula contra Frankenstein y la maldición de Frankenstein, en la que, bueno, ya pone al monstruo de Frankenstein vestido de purpurina y cosas de esas en las que ya se libera el más, ¿no? Pero esas, a pesar de estar de un rollo formal, inclusive otras en las que no está Jack, pero eran las que hizo con Christopher de Fu Manchu, son películas bastante interesantes, que no hay mucho más, o sea, no tiene mucho que envidiar las que hace Jesús respecto a las que hizo Don Sharp. No había mucho Es más. verdad que Jesús trabajaba con... Bueno, cuando hicimos Necronomicon había media página de notas, nada más. Y él todas las mañanas escribía los diálogos y yo los traducía al inglés. Es decir, tú los traducías al inglés, Sí, le hacías las traducciones de los diálogos a Claro, Franco. sí. Y yo hablaba inglés y Janine francés, ¿me entiendes? Pero esa película que me gusta mucho. Y luego de cambiar títulos, Eugenie sigue con su título original. Hice uno en Madeira, que nunca cobré. Le presté dinero a Jesús para pagarle el equipo, la comida, y nunca me pagó. Y luego después dijo, oh, Jack me hizo una película gratis. Por supuesto. Pero rodar con Jesús fue muy interesante. Estuvimos en muchos sitios. Estuvimos en Turquía. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Francia, por supuesto, en muchos sitios. Toda una experiencia, tuvo que ser toda una experiencia rodar con Jesús Franco, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues, oye, por cierto, ha mencionado Víctor el tema de Drácula, el terror, empezamos a entrar ahí, ¿no? En ese género que tanto le has aportado, pero antes de hablar de ese terror español, el cual ya estamos en las puertas de lo que luego conoceríamos tus personajes más famosos, yo quería preguntarte, Jack, desde luego con el Dr. Knox en Vox, es un papel que parece que te viene como anillo al dedo, parece que has nacido para ese papel, si me permites la similitud, porque la puesta en escena, el impacto en la cámara, el tipo de personaje, parece que es un personaje hecho para ti. Pero no sé si tú alguna vez has tenido el deseo de encarnar en el cine algún tipo de monstruo, el típico de terror de la Universal, o parecido como puede ser Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo, ¿no? Que hablaremos también de Paul Nash y tal. Pero no sé si alguna vez has tenido el deseo de hacer algún papel de ese tipo. No, yo siempre digo, he hecho dos películas que me gustan muchísimo. Lo primero fue Necronomicon, por supuesto. Y después, el papel maravilloso, el personaje maravilloso perdón, que inventó Víctor, el Dr. Knox. Y por qué causa yo me identifiqué con ese papel no lo sé, pero es una gran creación de Víctor. Y después yo le di vida, pero el trabajo es de Víctor. Ojalá que podamos hacer otra. Víctor, pues mira, ya que has sacado el tema, yo siempre me he preguntado de dónde te has inspirado tú para sacar a este personaje, al Dr. Knox. No, yo te cuento que la historia nace cuando tengo 10 años. Es una historia que escribo para el colegio, en el que había visto en la tele los crímenes del Museo de Cera y había visto Pánico en el Transiberiano de Eugenio Martín. Y entonces junté las dos ideas y escribí Pánico en el Museo de Cera. Y esa historia que me estuvo rondando durante mucho tiempo, después diseño ese personaje, el Dr. Knox, que me parece muy interesante, y luego ya el guión como tal de la primera película, la escribimos Hugo Estuve en Casas Novas y yo. Y te puedo decir una cosa, que es igual que el personaje del director del museo iba a ser Christopher Lee, lo que pasa es que tuvo un accidente. Había un personaje que es el de la productora, que lo hace Geraldine Chaplin, que se le ofreció, esto no lo he contado alguna vez, pero yo creo que se puede contar hoy aquí y está muy bien. Se le ofreció a cierto actor muy famoso en Blade Runner por hacer un monólogo muy impresionante. Yo tengo dos reuniones con él, con Rutger Hauer. No me digas. Y
Eso no lo has contado nunca. Es decir, espérate, vamos a poner ahora sonido de primicia, ¿vale? Yo no sabía esto. No, Cuéntalo. Sí. Tenemos 2 reuniones virtuales con Rutger Hauer. Y Rutger Hauer, que es muy curioso porque había que tenerlas a primera hora de sus primeras horas de la mañana y las tenía en pijama. Esto es muy interesante, ¿no? En Los Ángeles, él estaba en Los Ángeles. Y tenemos 2 reuniones con él. Y yo le ofrezco ese papel, el papel del productor. Entonces era productor. Y a la segunda reunión me dijo: a mí el personaje que me gusta es el del Dr. Knox. Y se quedó ahí todo. Y después de la reunión, el director de producción, Andrés Acevedo, me dijo: tienes que elegir. Y le dije: no me muevo de mi elección de lo que he tenido desde el primer momento. Es que dice que o hace ese papel o no está en la película. Digo, pues buscaremos otro productor. Pues yo no sabía esto. ¿Y por qué? Pues porque para mí siempre, yo ya había trabajado cosas con Jack Taylor. De hecho, llevábamos haciendo, cuando rodamos Wax, llevábamos haciendo juntos 11 años de representaciones del Auto de los Reyes Magos. Habíamos hecho un cortometraje y a partir de ahí, bueno, habíamos hecho un documental, porque con Jack he tenido la suerte de tenerle en 5 trabajos míos. En esta largometraje, tenerle en 2 documentales, en Zarpazos, que fue mi debut realmente, en el Valle de Concavenator, y tenerle en 2 cortometrajes que tengo mucho cariño, a los que él pone, aparte de staccato, a los que le pone voz, que son La Cañada de los Ingleses y Print the Legend. O sea que él le tengo en 5 más staccato, consideremos 6 trabajos de los míos. Es decir, que yo cuando vamos a hacer Wax sé perfectamente cuáles son las posibilidades de Jack y además sé, o sea, es que el personaje se había escrito con su imagen constantemente en nosotros, tanto en Hugo como en mío. Y no creas que tuve ni media duda. Le dije a Andrés: si el señor Hauer no quiere hacer la película porque quiere hacer ese personaje, dile que bueno, que podemos pasar a que sea el director del museo, pero nada más. Si no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Y así es como el personaje del productor se convierte en productora. Lo convierto en productora y se le ofrece a Geraldine Chaplin, y por eso lo hace Geraldine Chaplin. Y paralelamente, Christopher Lee tiene un accidente en los estudios Pinewood rodando con Tim Burton y dice que él no puede volar, que si hace el personaje en silla de ruedas, pero que tendríamos que ir a rodarlo allí. Aquello, bueno, pues Wax tenía un presupuesto limitado y no era fácil. Y se habló con el representante de Heber Lom, y Heber Lom estaba en ese momento estaba en un momento muy, muy complicado de salud. Pero sí, señor, el Dr. Knox podría haber sido Rutger Hauer, y yo no creo que nadie lo pueda hacer mejor que el señor Taylor. Estoy absolutamente convencido. Bueno, qué maravilla de revelación, Víctor. ¿Nos puedes revelar algo más? Yo se había dicho, lo que no había dicho nunca es el nombre. Pero yo ya había dicho en otros sitios, hubo oportunidad de que un actor bastante afamado de Hollywood, no americano, porque ya sabes que Hauer era holandés, pero que vivía en Hollywood. Relacionado con él. Claro, sí. Eso lo había dicho. Lo que nunca había dicho era el nombre. Bueno, pues hoy tenéis este regalito. No, mira, Was fue una película, un sueño hacerla, un rodaje precioso. Lo pasamos muy bien, fue una relación muy bonita la que tuve con Jimmy Shaw y con Jack Taylor, sobre todo porque eran los dos, eran antagonistas el uno del otro, ¿no? Y el trabajo con ellos, con Geraldine, fue todo precioso, pero el trabajo con ellos dos fue muy bonito porque eran 2 personas que jugaban mucho al ratón y al gato, y eso me interesaba mucho. Y luego, bueno, pues fue una película que tuve muchísimos problemas en postproducción, que me provocó... fue para mí un pequeño infierno, pero de
todo se aprende en esta vida. Yo lo que le debo a esa película es aprender que cómo son el mundo de los proyectos, que las cosas no son fáciles y que todo tiene un punto de dolor, y descubrí que hay un punto de dolor en todo esto, ¿no? No es exactamente la película que yo hubiera hecho, porque amputaron algunas partes del montaje, hay cosas que yo las tendría de otra manera, pero tanto mi recuerdo de toda la producción de la película como después 10 años, el año pasado, 9 años después la he podido ver. Y bueno, creo que hicimos un trabajo muy honesto para ese momento, y sobre todo, por encima de la película, esto es muy importante, hay un personaje. Y ese personaje, el Dr. Knox, está por encima de la película. Un personaje que te ha dado para cómic y ahora para libro. Para esto. Sí, esto era una idea que había desde el principio, que eso que se llama transmedia, multimedia, tal, lo teníamos desde el principio. O sea, nosotros estábamos convencidos de que el Dr. Knox tenía que pasar a diferentes formatos. Eso estaba desde el principio. Y había, y sigue habiendo, proyectos de varias películas. O sea, que estaba, pero... Tendremos nuevas películas, Víctor. Ojalá, mira, estoy haciendo aquí, tocando la maderita. Lo más importante de todo es que de verdad, por encima de Wax está el Dr. Knox. Y ahí, y tenemos que ser muy honestos, el personaje del Dr. Knox no es solo por las líneas que le pusimos, ni por mi imagen imaginada del personaje, ni por las líneas que le escribimos Hugo y yo. No. Has creado un poco de historia. Es un trabajo del señor Taylor. O sea, no nos engañemos. Es un trabajo del señor Taylor que él le dota de verosimilitud a un personaje que además era complicado porque está cerca del cómic, está cerca, es un personaje que está un poquito cerca de la exageración, y sin embargo él consigue traerlo a lo creíble, que es muy difícil, ¿eh? Un personaje que tú digas, no es el típico psicópata carnicero de la calle que tú puedes que ha matado a su... No, es que trasciende un poquito eso, es un personaje que va un poquito hacia lo fantástico y hace un poco hacia la fantasía. Es muy difícil hacer a un personaje de fantasía creíble. Y Jack consigue hacerle creíble. Nos creemos que este señor, que tiene un punto casi, si me apuras, medio inmortal, y que vive un poco en lo onírico y en las pesadillas, de repente pudiera estar. Y que viste de esta manera, que es muy difícil al final, digas de entrada, pero es que viste como en el siglo XIX. O se disfraza como en el siglo XIX, pero es creíble en eso, y lo hace Jack creíble. Bueno, es una película que ha ganado con el tiempo también. No, es maravilloso. Hay películas que después del estreno, después de 2 o 3 años, envejecen mal, pero Wax ha ganado. Y el personaje que ha creado Víctor es una maravilla. Y estoy muy feliz de haberlo hecho. Aprovechando eso, aprovechando Wax, aprovechando el Dr. Knox, aprovechando lo que nos acabas de decir, Víctor, cuando Jack aparece en escena, aquellos que lo vemos en pantalla, por lo menos yo personalmente, creo que es una de sus grandes virtudes como actor. Es decir, su puesta en escena, la forma en la que mira a la cámara, su penetrante mirada con ojos azules, esos pequeños gestos que en muchas ocasiones te recuerdan a otros magníficos actores que han pasado también por Hollywood y que con poco han conseguido mucho. Es lo que a mí me transmite Jack cuando lo veo en escena. Hay actores que a lo mejor utilizan muy bien su cuerpo, hay otros actores que utilizan muy bien los diálogos. No sé, yo es la percepción como espectador cada vez que Jack aparece, sobre todo en Dr. Knox. Me hace falta muy poco, quizás es una de las virtudes fundamentales, sobre todo cuando hay un gran personaje en escena, que con muy poco te deje que la imaginación corra libre y te exprese muchísimo. No sé si tú, que lo has dirigido, me puedes decir si estoy en lo correcto, ¿no? Si crees que esa es su gran virtud, o hay algo más que se nos escape a nosotros por la que consigue darle ese punto, ese toque tan importante a esos personajes y sobre todo al Dr. Knox. Mira, una de las cosas que más interesantes es el que sin que parezca que está haciendo una especie de transformación, y así era cuando rodábamos, es Jack entra directamente. O sea, no pide. Sí que yo, es una obsesión mía que
que el plató, que el equipo tiene que estar piano. O sea, tiene que haber poco ruido en el rodaje y tiene que haber un clima de tranquilidad, pero no en ningún momento se pide que haya una concentración extrema. Lo primero que tienes que ver, que ves trabajando con él, es que no se necesita unas condiciones de extrema. O sea, va y lo hace inmediatamente, con un punto en el que parece que no está haciendo. Y después, según lo vas viendo, según estás en combo, ves que todo funciona. Pero si tú ves en directo, que eso es uno de los grandes secretos de este negocio, es hacer como que no haces. Que eso es una cosa muy difícil, hacer como que no haces. Con un añadido, que te voy a contar un detalle. Le dijimos a todas las víctimas, les prohibimos que hablaran con él. Intentamos maquillarles aparte. Y no sé si lo recordarás tú, Jack, que él cuando llegaba a la escena, la víctima en cuestión siempre estaba ya colocada en posición. Si era el chico ya estaba tumbado, si era la chica ya estaba colgada. Él llegaba más tarde, le entraba adentro como personaje cuando ya estaba todo colocado. Y intentábamos que el maquillaje no tuviera relación con ellos. ¿Por qué? Porque Jack es una persona muy amable. Es muy amable. Y yo quería que le tuvieran miedo desde el principio. Y cuando él entraba, le tenían miedo. Es curioso porque cortaba la toma y daba yo el corte, y como había una escena con un poco de tensión, un poco desagradable, y como es muy educado, enseguida preguntaba: ¿estás bien? Le decía al compañero, que es normal. Entonces, bueno, ya el compañero también se iba relajando porque veía que lo que tenía al lado obviamente no era un monstruo. Pero fíjate a qué nivel, como yo sé un poco cómo él iba a trabajar, que iba a tener una relación normalizada justo antes de dar la acción, justo antes de dar claqueta, intentaba que eso no ocurriera, porque hay otros que se apartan, que sí y tal. Tuve que jugar yo a ese elemento. Te quiero decir que a mí me parece el trabajar con actores que está funcionando todo, pero que a su vez su trabajo con el equipo está absolutamente integrado, no siempre ocurre. Eres un tramposo. A ver, explica eso, Jack. Es un tramposo, ¿por qué? No, yo no sabía todo esto. Eso para mí es nuevo. Yo llego, hago mi trabajo, soy amable con mis compañeros, compañeras, y los pobres estaban tirados ahí en la camilla con cera en los ojos o partes de su físico destapados. Y entonces yo quería ser amable, nada más. Yo siempre soy amable. Él siempre es amable, ¿eh? Es muy agradable hablar con Jack y rodar con Jack. Y luego, bueno, en esto sí es importante siempre que se pueda, porque a veces ocurren cosas, pero siempre que se pueda, el clima en el set tiene que ser un clima de paz. Es fundamental. La próxima vez seré más antipático. Tiene que haber un clima de paz. O sea, mi experiencia después de las películas es que si hay tensión, a veces ocurre y es inevitable, porque pasan cosas, porque se va a ir la luz, porque se acaba el día, porque hay que pagar si no la hora extra, porque ocurren ese tipo de cosas. Pero de verdad no funciona nada. Cuando nos ponemos nerviosos, y sobre todo cuando el equipo se pone nervioso y el director se pone nervioso, todo el mundo se pone nervioso. Y es fundamental. Dentro de lo que a veces ocurre, tienes que intentar que todo... Y es que eso no pasó en Wax. Entonces, claro, eran las secuencias más terribles que te puedas imaginar, porque torturar a alguien es muy, muy duro, o trabajar con, pues eso, con vísceras, con tal, y sin embargo era todo muy, muy tranquilo, porque estábamos haciendo nuestro trabajo con serenidad, con cierta simpatía, con pequeñas bromas, que es como se tiene que hacer esto. Entonces, con eso, con Jack es muy fácil. Hay otros actores que eso tienes que entrar con otro tipo de códigos, y que además te piden si va a haber una secuencia, un momento muy, muy dramático a nivel de llanto o tal, te piden 10 minutos porque necesitan tiempo para tal. Y a veces, desgraciadamente, en este tipo de películas, que eso le ha pasado a Paul, le ha pasado a Jesús, le han pasado a todos, nos ha pasado a mí mismo, no tienes
tiempo, porque desgraciadamente este tipo de películas se tienen que rodar muy deprisa. Y entonces solo con actores como Jack, y perdona que siga, parece que le estoy haciendo, pero es que es para explicar, no solo para hacerle la loa, es para explicar, solo con actores muy profesionales que sepan lo que estamos haciendo y que estén en el momento justo, se puede hacer algo que sabes que vas a tener que hacer en 2 tomas o 3 a lo sumo, y no vas a poder repetir muchas veces porque tienes que pasar a otra cosa inmediatamente, porque eso sí, estas películas sorprendentemente, para todo el nivel de efectos y de todo que tienen, ni son las que más presupuesto tienen, o sea, de las que se rodan en España es más probable que tenga una comedia muchísimo más presupuesto que una de estas, y muchísimo más días de rodaje que una de estas. Vamos, nosotros no tenemos los días de rodaje, las semanas de rodaje que tiene Pedro Almodóvar, por ejemplo. Cierto. Has nombrado a Paul Naschy, Víctor. Cada día aprendo algo. Paul Naschy trabajaste también con él. Compartiste ese plató y me llama la atención sobre todo una película, la del Dr. Jekyll y el Hombre Lobo del 72, donde haces un papel, bueno, no es igual que el Dr. Knox, pero desde luego ciertos rasgos parecidos, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de aquellos momentos, Jack? Paul era un hombre tan dedicado a su profesión, a su personaje de, ¿cómo se llama? Waldemar Daninsky. Lo vivía y estaba asombrado como vivía el personaje Paul. Y Paul fue el precursor de este movimiento, de series de fantasía, vamos a llamarla. Y trabajé con Paul 2 veces. Y nos llevamos muy bien, con mucho respeto. Yo respeto mucho la memoria de Paul. Y gracias a él es que seguimos haciendo este tipo de película. ¿Sí? ¿Llegó a dirigirte alguna película, Jack? ¿O todas las participaciones que tuviste con él fue en escena, fue como actor, compartiendo reparto? Hicimos, vamos a ver, Dr. Jekyll, Mr. ¿Y el Hombre Lobo? ¿El Hombre Lobo? Hicimos La venganza de la momia también. La venganza de la momia. Y luego muy bonita película, sí, además. y luego hay un thriller con Javier Aguirre. Sí, pero eso fue hace muchos años. Todavía no he conocido a Paul, ¿me entiendes? No sé qué año fue eso. No tengo idea. Fueron las 3 Pero muy 10 años muy antes, seguidas. No, fueron las 3 muy seguidas. ¿Sí? Sí. 72 aproximadamente. Sí, fueron. es el asesino está pero entre los 3. El cine de fantasía debe mucho a Paul, sí. Sí. Y Paul estaba amargado. Aquí en España no le daba el respeto que él merecía, ¿me entiendes? Fuera sí, era muy conocido, pero aquí lo tomamos como sin embargo, algo hoy en día, inferior, ¿me entiendes? Sí, hoy en día parece que estamos cambiando el concepto y que llegamos a darnos cuenta de la importancia de todo el legado que él dejó y de lo que hizo por el cine español, ¿no? ¿De qué estamos cambiando? ¿Ha cambiado mucho el cine de terror de aquella época en la que tú trabajabas por aquí, por España, a lo que actualmente se hace? ¿Cómo lo ves ese cambio? Todo este cine fantástico tiene más aceptación ahora que antes, ¿me entiendes? Porque lo consideran algo menor, ¿me entiendes? Cuando en realidad los cuentos fantásticos de Mary Shelley, etcétera, eran grandes piezas de literatura, ¿me entiendes? La época de Byron también. Y aquí, bueno, era la época del momento, supongo, que querían imitar un poco más a Hollywood, tal vez, o quieren comedias. Este tipo de cine no llamaba demasiado la atención. Ahora sí, hay grandes fans. Me sorprende mucho cuando la gente me habla, he visto esto, he visto otro, ¿me entiendes? Pero hemos ganado con el tiempo, que es lo más importante.
Bueno, mejor ahora quizás, ¿no? Mejor ahora, por lo menos nos damos cuenta del valor que tiene el cine, aunque nos queda todavía mucho que recorrer, ¿verdad? Me gusta lo de fantasía, cuando habéis dicho cine de fantasía, porque tengo una anécdota que me pasó preparando el libro de Spanish Horror. Hablo con Christopher Lee para el prólogo y le digo, ¿tú que has hecho tantas películas de terror? Y dice, yo no he hecho terror. Yo he hecho fantasía. Sí, porque él decía que Drácula le gustaba era... el terror, horror. A mí tampoco, en realidad. Sí, pero... decía que él no había hecho, que Drácula no era terror, era fantasía. Bueno, es un buen concepto también. Es un buen ¿no? concepto. Muchas veces la línea, Víctor, entre la fantasía no, por y eso el te hablaba terror de lo es del... difícil de Claro, por eso te hablaba del delimitar. Dr. Knox, que ¿qué ocurre cuando un personaje trasciende a algo más que una página de sucesos? O sea, que no eres un asesino cualquiera de los que podrías salir en el telediario, sino que trasciende porque tiene un componente que de irrealidad, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de todo este cine y el que hacía Paul eran personajes que aparentemente no nos los vamos a encontrar. No es fácil que vivamos la resurrección de una momia o que encontremos un señor que le crezcan los colmillos y le crezca las orejas. Es decir, y esa parte, que por cierto tiene mucha relación con lo sociológico, porque a través de las películas de James Whale, a través de este tipo de películas se dice mucho de la sociedad, los monstruos dicen mucho de este tipo de criaturas, ¿no? Pues también le llevas al espectador a un punto, aparte de las sensaciones que puede dar el miedo y demás, aparte del mundo de los sustos y demás, pero le estás llevando al espectador a un mundo que trasciende más allá de lo que ves todos los días en internet o lo que veas en el telediario, porque violencia la estamos viendo todos los días, en las guerras, en la calle y tal, pero este es otro tipo de cosa. Es otro tipo, es alguien, tiene otro elemento. El elemento del monstruo es muy interesante. ¿Sabes, Víctor? También era un momento histórico cuando se hizo las películas de Frankenstein en Hollywood. Era la depresión, que había una terrible depresión en los Estados Unidos que duró del año 29 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y luego lo que producían después eran comedias musicales, comedias. Y recuerda que España había pasado por una guerra terrible. Y también ese tipo de película es que no era tan... Hemos vivido una época maravillosa. Y se puede... ¿Cómo se puede explicarlo? Es muy difícil, perdón, me estoy haciendo un lío. No, vas bien, es que además te quiero comentar yo un detalle. Después de la posguerra en España, este tipo de película, en realidad, ¿quién quiere ser triste? ¿Quién quiere ser preocupado? ¿Me entiendes? ¿Quién quiere ver cosas desagradables, según algunos? Y quieren comedias, quieren música. Pero ahora que hemos pasado a otra época, pues no podemos permitir el lujo de asustarnos, digamos. Antes la vida era terrible y lo que quería era transformar esa vida en alegría. Ahora ya disfrutamos de otra época y podemos permitir el lujo de sentir miedo otra vez, digamos. No, pero fíjate que va más allá porque siempre está relacionado con los periodos de crisis. Hay un autor que es David Scal, que falleció hace poco. Tuve la suerte de conocerlo. Y es muy interesante porque lo que vienen a contar es que precisamente uno de los elementos que funcionan siempre en periodos de crisis es la risa o el miedo. Porque el miedo hace una descarga respecto al terror real que tenemos en la calle. Entonces se hace esa descarga con algo que aparentemente es un miedo que tú controlas. Porque tú en un patio de butacas, el monstruo, por mucho que esté en la pantalla, no va a venir a por ti. Y además hay otro u otra que sufre por ti, que está en la pantalla. Y como decía Jack, en el crack del 29 están relacionados los mitos de la Universal. Después, en el periodo de la Guerra Fría, es cuando
surgen todas las películas de las películas de marcianos y la de las guerras de los mundos y esos miedos, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial es donde surge el hombre lobo, que significa el lobo contra el lobo. Fijaos cuando llega la matanza de Texas, en el momento de Vietnam. O cuando llega Entrevista con el vampiro en los años 90, que es en el momento del miedo al SIDA. Y ahora tenemos los muertos vivientes que de alguna manera, ¿qué no somos? Si todos yendo por aquí, por la calle, todos haciendo a la orden de lo que se diga, más que eso. Quiero decir que afortunadamente este cine es de los más, siempre lo reivindicaré como que es de los más que están más entroncados y más cerca de lo social. De la realidad absolutamente del momento, de lo social. Es una propia metáfora de la vida, de las situaciones, y además, igual que el cine, va evolucionando culturalmente y con el desarrollo de la sociedad y del hombre. Es cierto, esa versión actual que dices de hoy en día, incluso esa versión en la que nos gusta lo paranormal o aquello que no podemos controlar y que no vemos. Hemos pasado ya ese cine donde el mal aparece por ahí en versiones invisibles que nos permite recuperar las sensaciones de falta de control, ¿no? Pero además, aparte de todo eso, Víctor, Jack, hay nostalgia. Vivimos en un momento de muchísima nostalgia de ese cine, Jack, en el que tú actuabas, de ese cine de Jesús Franco, de ese cine con Paul Naschy, de ese cine que hiciste con Amando Osorio, de ese cine para el que tanto contribuiste al término que bien acuñó Víctor, Spanish Horror. ¿Tú eres consciente hoy en día, Jack, de lo mucho que aportaste, de los papeles que desarrollaste y del legado que has hecho, que has firmado? Ha sido suerte nada más, no ha sido cosa mía, no ha sido algo premeditado. Es que yo creo en el destino, este fue mi destino nada más, de hacer este tipo de película. Cuando comencé yo quería hacer dramones, o quería ser el héroe o el galán o algo, pero por algo en mi físico o mi personalidad siempre me han colocado en cosas un poco misteriosas. A lo mejor soy misterioso, no lo sé. Soy una persona perfectamente normal. Y normalmente los que hacen el malo en el cine son buenas personas. Y los simpáticos es todo lo contrario. Esto está comprobado. ¿Me entiendes? Increíble, increíble. Y no presumo de bueno, pero no soy malo tampoco. Bueno, pero sí puedes presumir de trayectoria y, por supuesto, de buen actor. Tengo por aquí unos cuantos títulos más, Jack, que no sé si los recordarás. Hay muchos por ahí, Dios. Hay muchos. Si te hablo, por ejemplo, de La orgía nocturna de los vampiros, ¿recuerdas con Leon Klimovsky? ¿Recuerdas con Leon, un ser maravilloso. Buen director, que podría hacer una película larga con 2 metros de película de celuloide, ¿me entiendes? Era un hombre muy culto y yo quería mucho a Leo. Y a Erika, su esposa también, que siempre le acompañaba como el script. Con Dianik Zirakowska, me acuerdo muy bien, no sé dónde rodamos, en Patrones de Arriba, creo. No me acuerdo. Pero era una película alimenticia para mí. Es que tal vez la he visto o no la he visto, no lo sé. Pero espero que haya gustado. ¿Entiendes? Te puedo preguntar, Jack, por una película que protagonizas, y me llama la atención porque eres protagonista en la película, una película que compartes con Bárbara Rey, dirigida por Amando Osorio, El buque maldito. El buque maldito, sí. El buque en sí, el decorado, fue una cosa preciosa que lo montaron, construyeron, mejor dicho, en un garage o una nave en Embajadores, creo. Es una pena que no se ha conservado porque el decorado en sí del buque fue precioso. Y luego estuvimos rodando en un sitio muy pequeño en realidad y no había neblina como hay ahora. Quemaban petróleo y trabajamos con petróleo quemado. Para conseguir conseguir la neblina. Sí, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, es terrible. ¡Qué barbaridad! Sí. Y me acuerdo del viejo
Carlos Lemus, un gran actor de teatro, tenía terror del agua. Y cuando estuvimos rodando en Alicante, creo que fue, tuvo que subir a un barquito y estaba pálido, estaba rígido. Y Bárbara, guapísima, María Persci, no me acuerdo quién más, había muchas chicas porque Armando quería sacar todas las mujeres en bikini. Era un buen punto de venta, supongo. Esa película ha gustado mucho en Alemania. Yo lo pasé muy mal, pero me equivoqué una salida, porque habíamos trabajado todo el santo día sin comer, porque querían aprovechar el sol. Eran las 5 o 6 de la tarde. Yo me equivoqué en una salida. Y Armando se enfadó conmigo y me dijo, me sobran actores, cosa injusta o no justa de su parte, pero con el cine se traga todo, sapos y bombones también. Vaya, veo que no guardas un recuerdo de ese rodaje muy positivo. De todas formas, grabaste más veces ya bajo las órdenes de Armando Osorio, ¿no? Sí, ¿sabes? Hice 3 películas con Armando. Hice un western que se ha vendido 2 o 3 veces en blanco y negro y no era mala película. ¿La tumba del pistolero puede ser? La tumba del pistolero, sí. Está Qué muy buena bien. memoria A mí me gusta tiene. mucho. Sí, no estaba mal. Hice El Buque Maldito y luego hice, porque yo soy libre y tengo que estar en paz con todo el mundo. Estabas en la de los brujos, estaba antes, ¿no? La noche de los brujos. Los brujos, tal vez, no lo sé. Sí, esa es la de la selva. Sí, es verdad, sí. Se me había olvidado, fíjate. Pero la última película con Ray Milland, yo estaba en pantalla como 2 minutos. Y lo hice porque había tenido ese desencuentro con Armando y quería que todo terminara en paz. Por eso hice ese papelito. Y Ray Milland hablaba español. Le pregunté, eso era Serpiente de Mar. Y estaba Timothy Bottoms. Timothy Bottoms también, que le gustaban mucho las españolas. Le pregunté al actor dónde aprendiste español y me contó que había estado trabajando en un buque de cargo que salía de Alejandría y se había hecho un tatuaje en el brazo y se había infectado. Entonces le dejaron en Almería porque le iban a cortar el brazo. Pero un médico del pueblo le recogió en su casa, estuvo viviendo con ellos durante 3 o 4 meses y ahí aprendió español. ¿Entiendes? Son cositas que... Menudas anécdotas nos dejas, ya. Menudas anécdotas más estupendas, Igual que me tienes que contar, es inevitable que te pregunte, por una película que hemos hablado hace muy poquito de ella, justamente antes de grabar. Una película que estamos hablando que no pasaba el tiempo por ella. Una película en la que también participas, que ha pasado, pues yo creo que como una de las grandes películas, un hito de las películas del cine fantástico, ¿no? Del cine, en este caso de fantasía, de espada y brujería. Estamos hablando de Conan el Bárbaro. Pero no quiero que me cuentes nada de Schwarzenegger. No me interesa Schwarzenegger, Jack. Me interesa que me cuentes de ti, de Jack, en ese rodaje, que si no tengo mal entendido, creo que fue en Almería, y un rodaje que no fue muy largo. 2 días puede ser que estuvieras por allí o estuviste algo más. Nunca lo había pasado tan mal, porque me llamaron para la entrevista con John Milius, el director, el guionista. Entonces fui, no me acuerdo dónde era, entré en un salón muy grande y al fondo había una mesa larga, estaba Milius sentado y todo su equipo detrás. Entonces, hola, buenas tardes, supongo que era tarde, no sé. Y Milius dijo, ¿qué vamos a hacer con este? Y uno de sus ayudantes dijo, bueno, no,
bastante presentable, a lo mejor puede hacer el sacerdote. Ah, muy bien, vas a ser sacerdote. Y el personaje del sacerdote es un homosexual, y cuando uno hace de homosexual, le corté y le dije, no hay que exagerar. No hablamos más. El papel era mío. Bueno, días después, no sé cuánto tiempo pasó, me llevaron a Almería. Me llevaron al set, que había 100 coches, había 100 caballos, había vacas, había de todo. Nunca había estado ni en Cleopatra, en un decorado así. Y me entré un miedo. ¿Dónde me he metido? Me metieron en maquillaje, me metieron en vestuario y me metieron en un robot. Y estaba muerto de miedo, no sabía qué iba a hacer. Había aprendido el papel, por supuesto, pero no me acordaba de nada, absolutamente nada. Pasó todo el día, llegó a las 5 de la tarde, vino una ayudante para decirme, hoy no vamos a rodar porque el castillo ahí arriba se ve mejor en la sombra, que hay mucho sol, mañana vas a estar en el hotel, donde estuve todo el siguiente día en el hotel. Y el tercer día me bajan, me pone el vestido, ese traje que parecía el vestido de baile de Shelley Winters o no sé qué, yo siempre lo llamaba mi Shelley Winters. Me maquillaron y me mandaron a rodar. Yo pensé, porque caminando había un pequeño pasillo y los productores y todos los demás estaban en cada lado. Yo con un miedo pensé, me van a fusilar. Llego al mi sitio, me plantan ahí, de repente oigo acción. No había ensayo, no había nada. Cuando vi en la lejanía ese armario andante que era Schwarzenegger, venía hacia mí, pero de espaldas. Yo pensé, Dios mío, ¿cómo voy a parar a este tipo? Y hay un Dios especial para los actores, que en ese momento me inspiró, saqué la mano, él llegó, tocó mi mano con su espalda, dio la vuelta, salió de la escena en una toma, sin equivocación. Y bueno, por fin ha pasado esto. Por la tarde hicimos la muerte, cuando él me mata, me roba mi Shirley Winters. Y salgo de maquillaje después de haber quitado todo. No había nadie. Todos se habían ido. Estaba ahí solo. Cuando sale Arnold Schwarzenegger, me dijo, John está muy contento. Y se fue. Yo esperé en mi coche y vine a Madrid. Y esa es toda la historia. Pero jamás había pasado tanto miedo, tanta inseguridad. Pero siempre hay algo que nos salva. Y me salvaron, por supuesto. Ya está. Bueno, impresionante, impresionante. Son esas cosas que valen, pues millones. Saber lo que nos estás contando ahora mismo, estas anécdotas, lo que se vive en un rodaje, los sentimientos de un actor, según el momento, según el director, según la situación, cuáles son las inseguridades, los temores y sobre todo, me quedo con esa frase, Jack. Hay un Dios para esto Hay un Dios especial para los cómicos, estoy seguro de ello. Sí. Bueno, pues por el mismo año aproximadamente, era una película que aquí en España tuvo poco éxito, ¿Cuál era? Sobre todo cuando sale, pero que en Estados Unidos se convierte en todo un hito, una película dirigida por Juan Simón Piqué, que incluso a día de hoy se sigue haciendo ritual alrededor de ella y sigue habiendo quedadas pues para ver 1000 gritos. Tiene La Noche y haces del profesor Arthur Brown, ¿no? Una película que declara influencia de slasher que estaba introduciéndose en España por aquel entonces, ¿no? Pues, en esa tendencia que venía de Estados Unidos y que desde, como bien ha dicho Víctor, La Matanza de Texas
o incluso Halloween, pues empezaba ya a verse, a dejarse notar por España, por la pasión por ese tipo de nuevo terror, ¿no? Y nos enfrentamos a un producto que, desde luego, conforme pasa el tiempo, más se va revalorizando, por lo menos emocional y cinematográficamente, ¿no? Y tú estabas ahí en esa película, Jack. Te digo una cosa, yo no vi la película hace como no sé cuántos años después. Pero yo no creo que es muy buena película. Yo no entiendo el éxito de esa cinta, pero me alegro mucho. Fue un rodaje. Me gustaba trabajar con ese director mucho. Había hecho... ¿cómo se llamaba? Viaje al centro de la Tierra. Una buena película que no tuvo mucho éxito, creo. Y esta película que yo pensé era inferior, ha tenido mucho más éxito durante el tiempo. Y creo que es una tradición. Bueno, vamos a ver la película, vamos a reírnos del diálogo, no sé qué, no sé cuánto. Oye. Pero el éxito se debe al público. Influencia también de esa película fue otra participación que tuviste en productos muy parecidos con José Ramón Larraz. En Descanse Empiezas. Descanse Empiezas, sí. Un papel que además me recordó mucho, no sé si estoy equivocado, Víctor, pues ese señor con ese violín, descuartizando cadáveres, pues como una antesala o un preámbulo, pero que podía ser el doctor Knox, ¿no? Sálvense las diferencias. Estoy seguro que la gente piensa que estoy en casa. Sí, está cortando gente. Matando gente o algo. Soy un ser muy tranquilo. Pues eran dos... Hice 2 películas con José Ramón, sí. Encantador como persona. No sé si las películas eran muy buenas o malas, no tengo idea. Y he visto hice una con Patty Shepard, no sé cuál de los dos era. En las dos está Patty Shepard. ¿Sabes? Ambas sí, bien. No, pero lo pasé muy bien. Yo hice mi trabajo. No estamos haciendo lo que el viento se llevó todos los días, ¿me entiendes? Pero me llamaron, hice la película, ya está. Si gusta, maravilloso. Si no gusta, pues la culpa es mía. Pues yo creo que fue un producto que gustó, ¿no? Todas estas películas se venden muy bien y tienen eran producciones las dos de José Frade, muy ligado al videoclub, por supuesto. Sí, hice mucho trabajo con Frade, varias cosas. Una de ellas no está solo dirigida por Larraz, realmente son 2 directores, aunque la firma Larraz. Pero eran películas que se vendieron perfectamente fuera y además seguía siendo algo que ya se había hecho en los años 70, es jugar con España como un lugar mimético. En Descanse Empiezas sí transcurre en Madrid, pero al filo del hacha transcurre, se supone que en Big Vía, al lado del lago, y la verdad es que rodaron una parte en Estados Unidos y pasa perfectamente la parte española que está hecho aquí. O sea, se jugaba un poco a esa cuestión mimética y son películas que en una tiene un papel un poco más convencional, digamos, un papel de siempre de sospechoso. Es uno de los sospechosos, pero en el otro me parece muy divertido el papel del ciego tocando el violín y cortando carne. Es muy simpático eso. Yo llamo estas cosas peliculitas y me alegro que siguen estando, no sé si vigentes es la palabra, pero están ahí todavía. Pero no podemos decir lo mismo de peliculitas, y nos vamos quedando ya sin tiempo y sin más remedio tengo que preguntarte por no solo esa etapa que acabamos de narrar, de describir y que pertenece al Spanish Horror, al terror español de siempre, sino también películas de la actualidad o más actuales en las que has trabajado, como por ejemplo La Novena Puerta con Roman Polanski. Nada más y nada menos. Sí. Y una película que, si no tengo mal entendido, creo que te resultó muy fácil trabajar con él por contra de lo que la gente puede creer. Fue la película más ¿no? fácil que he hecho en mi vida. Yo estaba en los Estados Unidos, se había fallecido mi madre, yo estaba
ahí para vender la casa y todas las cosas que hay que hacer. Cuando me llamó mi representante, Jack, era las 8 de la mañana, despiértate, te va a llamar Roman Polanski. Yo sé, ¿quién? Roman Polanski. Bueno, a ver, muy bien, a ver qué has hecho. Y no tardó 1 hora, me llamó en 5 minutos después y me dijo, Jack, estoy pensando en ti para una película. Así, bueno, mira, estoy aquí en la costa del Pacífico, pero ¿de qué se trata? No, tú vente a París y yo te cuento todo. Entonces tuve que volver otra vez a los Estados Unidos para terminar todo, pero volví a Madrid y después me fui a París y interpreté el papel, leí el papel. Muy bien, es justo lo que quiero. Mientras que estuve ahí, hicimos el molde de la cabeza, las manos, el torso y todo esto. Regresé a Madrid, regresé a los Estados Unidos, terminé lo que tenía que hacer ahí, volví. Me fui, Johnny Depp estaba rodando en Toledo, la secuencia cuando se cae el andamio y todo. Me presentó a Johnny, me pidió, vente conmigo, vamos abajo en el hotel. Fuimos a la cafetería, le interpreté otra vez el papel. Muy bien. Entonces fuimos a Lisboa, a Sintra mejor dicho. Fue un sábado. El domingo, porque comenzamos a rodar el lunes, el domingo me llamó otra vez, oye, vente, vamos a repasar el papel. Bueno, ¿qué pasa? Lo he hecho ya. Muy bien. Tomamos té, repasamos el papel, me fui al rodaje y en esa casa, en Sintra, había trabajado antes, era curioso, era un efecto psicológico. La vez anterior hice una película con Marianne Zegerbrecht, la actriz alemana, y Mickey Rooney. Pero la casa no era mía. Esta vez la casa era de mi propiedad. Y influyó algo en mi interpretación, no sé por qué. Entonces rodamos. Johnny Depp, un encanto, muy profesional. Me dirigió muy poco a Polanski. Hay un momento cuando él está ahí con su bolsita y le pregunta, ¿tienes el libro? Y yo originalmente me había dirigido a él primero. Polanski me dijo, mira a la bolsa. Entonces repetimos, miré a la bolsa y tenía razón. Y luego había otro momento cuando había una mesa demasiado bajo. Cuando cojo el libro y voy para mirarlo. Entonces cortamos y subieron a la mesa. Pero es todo lo que me dirigió. No me dirigió nada. En el encuentro, al principio, porque toco el violín, tuve que aprender a tocar una pieza de chanson. Malamente, pero se podría haberlo hecho en directo. Cuando abro la puerta, tuvimos que repetirlo un día o 2 días después, porque no tenía el violín en la mano la primera vez, y después con el violín. Él inventó sobre la marcha todo esto, ¿me entiendes? Bueno, Jack, pues nos quedamos sin tiempo aquí en 8:30, que tan amablemente han cedido este espacio para que podamos entrevistarte, estar contigo, tener esta tertulia, pero tenemos que marcharnos ya. El tiempo premia, además, pues yo creo que lo que nos has contado podríamos seguir estirándolo un montón más, hablando un montón de cosas más. Ya son muchas cuentas. Pero creo que lo que nos Yo encantado, muchas gracias por tu interés, ¿me entiendes? Y espero que con mi acento la gente me entiende. Es mi interés, pero es el interés de todos los oyentes de Remake de los 80. Están encantadísimos. Estoy encantadísimo de haberte podido tener aquí. Muchísimas gracias, Jack. Muchísimas gracias también, Víctor, por
pues está siempre aquí con nosotros y por hacer pues posible esto, que esto sea así. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí y sin sufrir. Nada, un placerazo como siempre. Bueno, pues Jack, espero volver a verte en la pantalla en nuevos proyectos y puede ser pues dirigidos por Víctor, mejor que mejor. Bueno, hay que dar prisa porque ya soy mayor. Bueno, no tengo mucho tiempo. Pero por lo pronto te veremos en la pantalla, por lo menos en YouTube, cuando subamos la grabación de este podcast, no solo en audio, sino también en vídeo, que será pues pronto, muy pronto. Repito mi agradecimiento, muchísimas gracias a la compañía que hemos tenido y gracias a 8y medio por cedernos este maravilloso lugar. Espero que podamos repetir en alguna ocasión, Jack, porque se nos han quedado muchísimas cosas. Y querido oyente, esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayamos sido merecedores de vuestro tiempo y nos escuchamos en próximos. Adiós. Muchas gracias. Ha sido indoloro.